Y la palabra de Dios nos dice en Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Nuestro tema hoy es: el espíritu es vida. El hombre es un ser incompleto y a la vez es un ser complejo, porque él es un ser corporal, un ser espiritual, un ser intelectual, un ser emocional y un ser social. Por esta razón es que el hombre no tiene copias. Por mucho que han intentado clonarlo, no han podido. Por mucho que han tratado de hacerlo de alguna materia, no han podido. Porque la verdad es que es una obra maestra de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y cuando decimos que el hombre es incompleto, es porque realmente el hombre está calificado en la Biblia, que es el número 6. Y el número 6 es un número incompleto. Pero como dije, a pesar de ser incompleto, es un ser complejo. Cuando Dios lo hizo incompleto, con un vacío dentro de él, que nunca lo puede llenar con ninguna cosa de este mundo. Dios es completo y por eso Él está identificado con el número 7. Dios se numera con el número 7. ¿Por qué? El número 7 es el número séptimo, según la palabra de Dios, y del griego 7 significa lleno, pleno, satisfecho, completo. Eso significa 7. Y Dios está lleno de todo. Es la plenitud completa. Es pleno en todo. Satisfecho en todo. Completo en todo. A lo que está completo ya no hay nada que añadir, porque está completo. Entonces Dios es a alguien que no se le puede añadir ni quitar nada, porque en sí Él está completo. El ser humano, que es incompleto por ser número 6, el ser humano es 6, lo cual es incompleto. Solo en Jesús logra ser completo. Dice la Escritura en Colosenses capítulo 2, verso 10, y nosotros estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Solamente en Jesús es que el hombre llega a ser completo. La mujer también tiene el privilegio de ser completa en el Señor, de tal manera que fuera de Él, el hombre busca por todos los medios. Siempre hay un vacío en su ser. Tiene dinero, quiere algo más. Tiene suficiente comida, quiere algo más. Tiene bastante familia, quiere algo más. Y por eso vemos al hombre perdiéndose en los vicios, en las drogas, en los placeres de la vida, buscando llenar ese vacío que tiene en su ser. Pero nunca lo podrá llenar con ninguna cosa de este mundo. Porque a propósito, cuando Dios lo formó ya con ese vacío, con el fin de que Él sienta la necesidad de algo en su ser. Y ese algo no es de este mundo. Ese algo que Él necesita es tener a Dios en su vida. Por eso es que Dios, cuando vemos que Dios lo hizo, hay, según la carta a los Colosenses, capítulo 3, capítulo 5, verso 23, el apóstol lo llama, que el ser es espíritu, alma y cuerpo. Ese es todo un ser, espíritu, alma y cuerpo. Y al decir que está compuesto de esas tres partes, está hablando un ser. No son tres seres, es un ser, pero está compuesto de tres partes, espíritu, alma y cuerpo. Al decir que es espíritu, ¿por qué? El hombre tiene necesidad de Dios en su espíritu. A pesar de que esté lleno de tantas cosas para la carne, en su espíritu hay un vacío, porque ese espíritu quiere comunión con Dios. Ese espíritu le hace consciente de Dios. Ese espíritu le da la necesidad de buscar a Dios. ¿Por qué? Porque leíamos el versículo que después de que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz
aliento de vida, y el hombre fue un ser viviente. En otras palabras, algo de Dios fue puesto en nosotros, y ese algo de Dios es el agente que nos controla, es el agente que nos hace conscientes de Dios mismo, y es el agente que quiere comunión con Dios. Muchas veces en el cuerpo no queremos, el cuerpo no quiere, la carne no quiere, porque la carne quiere solo las cosas de abajo. Lo de abajo lo entiende perfectamente bien, lo celestial no lo entiende la carne, eso lo entiende por medio del Espíritu. El apóstol decía otra vez a los Corintios, el hombre natural no puede entender lo que es del Espíritu, hablando de el intelecto humano. Pero los que son espirituales, dice, lo entienden todo. ¿Qué está hablando con eso? Que si el hombre se deja guiar por su espíritu aún, su espíritu tiene contacto con Dios, porque Dios es espíritu. Si Dios fuera carne, nosotros la hallaríamos con la carne. Si Dios fuera unos 4 quintales de carne, cualquiera podía encontrarlo. Pero Dios es espíritu. No lo hallamos con el intelecto, no lo hallamos con la mente humana, lo encontramos en nuestro espíritu. Por eso es que el Señor quiere que le adoremos también en espíritu y en verdad, porque nuestro espíritu es el que se comunica con Dios. Y si usted siente sed de Dios, no es en la carne. La carne le gustan las cosas de abajo, todas las porquerías del mundo, pero nuestro espíritu gime buscando de Dios. Y cuando el hombre siente esa necesidad en su espíritu, se equivoca y empieza a buscar más y más las cosas de la carne, y se envuelve en los vicios, y sucede que en vez de encontrar satisfacción, se encuentra peor, y poco a poco va quedando una piltrafa humana. Encontramos en las calles hoy día gente hasta trastornada, locos, dementes, por causa de andar buscando cómo llenar ese vacío. Yo le digo, hermano y amigo, tú necesitas a Dios en tu vida, y solamente Él te quitará esa angustia, de esa insatisfacción, de ese vacío, porque puedo preguntarle a todos los del nombre de Jesús, que han recibido el Espíritu Santo, bautizados en el nombre, que sí han hallado satisfacción en Dios, y ellos dicen estamos completos en el Señor. Y también le digo a los que son trinitarios, dualistas o politeístas, su actitud misma de querer tener 3 dioses, 2 dioses, 6 dioses o la docena completa, ¿sabe cuál es? No están completos en Jesús. Y al no estar completos, se sienten insatisfechos. Son religiosos, van a los cultos, leen la Biblia, pero son insatisfechos. Al estar insatisfechos es porque ese vacío todavía no está lleno. Ese vacío no ha sido hecho para 3 personas distintas. Ese vacío ha sido hecho para Dios, el único Dios verdadero, que sí satisface, que sí da confianza. Pero cuando tú buscas después de Jesús a otro Dios, adelante de Él o detrás de Él, significa que no estás satisfecho. Y una prueba de esto es, cuando tú te alimentas, comes, quedas lleno, quedas completo, aunque te ofrezcan la mejor comida, ya no comes, porque ya estás lleno, ya estás completo. Así también en la vida espiritual. Si estás completo en Jesús, no tienes por qué andar buscando a otro Dios. Estás satisfecho en Él y estás contento con Él, porque tu ser está completo. El hombre fue hecho a la imagen de Dios. Dice Génesis capítulo 1, versículo 26 y capítulo 2, verso 7. A la imagen, no de lo que Dios era, sino de lo que Dios iba a llegar a ser en Jesús. Esto es lo importante que usted debe aprender, amigo. Y es este versículo que tiene borrachos a muchos lectores de la Biblia. Génesis 1:26, cuando dijo Dios, hagamos al hombre. Y el verso 27 dice que lo hizo a la imagen y semejanza de Dios. Pero no lo hizo a la imagen de lo que Dios era en ese momento, porque Dios es espíritu. Y si lo hubiera hecho verdaderamente a su imagen de lo que Dios es en sí, hubiera sido un espíritu más.
Pero la Biblia nos dice que el hombre fue hecho a la imagen de lo que Dios iba a hacer en Jesús. Eso lo encuentra en Romanos capítulo 5, verso 14. Dice que somos hechos a la imagen de ese hombre llamado Adán. Y 2 Corintios 15, 45 y 48, se habla del primer Adán y el segundo Adán. Si Dios hubiera hecho al hombre a la imagen de lo que Dios era en el momento que estaba haciendo al hombre, hubiera sido un espíritu más, porque Dios es espíritu, su naturaleza es espíritu, y un espíritu no tiene partes corporales. Un espíritu es equivalente al viento, sin partes corporales. Dios hizo al hombre del polvo de la tierra, luego sopló en su nariz y fue el hombre un ser viviente. Él tiene los repuestos. Dice el Salmo 103, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Hechura suya somos. Y qué bonito que dice, Él nos hizo. No dice que entre tres nos hicieron. Él nos hizo. Por eso decía, la imagen del hombre tiene la imagen de Dios. Si Dios son tres personas, el hombre tendría tres cuerpos, pero el hombre no tiene tres cuerpos. El hombre tiene un cuerpo que es un ser, pero está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, decíamos, es la parte que se comunica con Dios. Alma es el ser consciente de sí mismo, es el yo que usamos. Cuerpo es la parte visible con que se ejecuta. El alma es el asiento de pasiones, emociones y deseos. El alma es el cuenco de oro que le llama Salomón. Por tanto, cuando hablamos la Biblia, corazón, mente, conciencia, son sinónimos de corazón. Cuando hablamos de alma, es sinónimo de corazón. El corazón no es la bomba que le palpita a usted en el pecho. Ese los hombres le han puesto corazón. El corazón que le llama Dios es el cerebro, es la mente del ser humano. Allí es donde está el Señor, allí es donde está su palabra. Si estuviéramos ahí en la bomba del cuerpo, sería un tremendo problema, porque dice que en la mente es la fábrica de los pensamientos. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si nosotros tuviéramos en esa bomba la fábrica de pensamientos? De ahí tenía que subir hasta la cabeza y luego en acción. No es cierto. Por otra parte, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, hoy que la ciencia está un poco avanzada en eso? Que le cambien el corazón a una persona. Imagínese que a un buen creyente, fiel hermano, le cambiaran su corazón, donde supuestamente dice la gente que ahí está el Señor. Se lo cambian y le ponen el corazón de un inconverso. ¿Cuál sería la actitud de ese hermano después? Y ahora, para cambiar ese corazón, ¿cómo lo haría? Entonces Dios no está hablando de la bomba que le palpita en el pecho de corazón, sino es la mente. Allí está el alma, que es el asiento de pasiones, emociones y deseos. De tal manera que entonces esa parte nos hace conscientes de nosotros mismos y el cuerpo nos hace conscientes del mundo que nos rodea. Volviendo, el espíritu nos hace conscientes de Dios, el alma nos hace conscientes de nosotros mismos y el cuerpo nos hace conscientes del mundo que nos rodea. Pero ¿cuántos seres somos? Uno, un ser. Pero ¿por qué es que la gente, cuando Dios habla de varias manifestaciones, los toma como personas? Y tienen el valor aún de decir, vamos a leer la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hasta persignándose. Sinceramente se lo han traído de Roma. Esto no entiende la palabra. Y la gente que no sabe leer y ni tiene Biblia, dice, allí dice porque el predicador dijo así. Él está inventando eso. Son letanías que trae todavía de arrastra de su tiempo católico. Pero la verdad es que nosotros somos un ser. Y sería raro de que si Dios son tres personas, en la imagen solamente saliera una persona. ¿Qué le parece a usted, por ejemplo, usted se para frente a un fotógrafo y están tres personas allí y en la hora que el amigo toma la foto solamente sale una persona y habiendo tres, ¿está mala la foto? ¿No es fotógrafo? ¿O la cámara no sirve? ¿Por qué no sacó a los tres? Lo mismo sucede ahora, porque el hombre tiene solamente un ser. Un ser. Y si son tres personas y es hecho a la imagen de Dios,
tendría que tener 3 cabezas, como el Dios que tienen los trinitarios allá en Panamá. En Panamá se reunieron todos los religiosos e hicieron una imagen de Dios en la antigua Panamá. Y está el hombre ahí de 3 metros de altura, tamañas piernas, brazos, pero tiene 3 cabezas. 3 cabezas. La cabeza del centro es el Padre, la cabeza de la izquierda es el Hijo y la cabeza de la derecha es el Espíritu Santo. Sinceramente, tener un Dios así es tener un monstruo. Yo no quiero un Dios así. Dios es espíritu en su naturaleza, manifiesto en el cuerpo de Jesús, en el ser humano que Él se crió. De tal manera que entonces, cuando Dios dice, hagamos al hombre, esta orden todavía está en pie. Jesús pasó más de 3 años preparando, instruyendo un grupo de personas que se componían de miles. Jesús después, resucitado, se acercó a sus discípulos, aquellos que Él había preparado para que llevaran el mensaje después de Él, y sopló sobre ellos, y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Juan 20, 22. Y en este momento realmente no fue el Espíritu Santo en la manifestación como el día de Pentecostés, que empezaron a hablar en lenguas, sino Jesús le estaba enseñando de dónde procede el Espíritu Santo, que no es otra persona que viene del cielo, no es una persona aparte de Dios, sino el Espíritu Santo procede del mismo Jesús, Él, el poseedor en el cuerpo humano del Espíritu Santo que es Dios. Preparó a estos hombres, los levantó y luego sopló sobre ellos. En el día de Pentecostés, el Espíritu Santo sopló sobre todos, y estos fueron llenos del Espíritu Santo. Y ahora el Señor dice, hagamos al hombre. Nosotros tenemos el trabajo de hacer al hombre. Cuando Dios dijo hagamos al hombre, era en sentido profético. El hombre cayó en pecado, cayó en desgracia, perdió la imagen de Dios. Y entonces ahora estamos construyéndolo para que acepte y llegue a ser la imagen de Jesús, cuando Él reconoce a Jesús como su Señor y Dios y recibe el Espíritu Santo, que es el mismo Jesús humanado. De tal manera que entonces Dios es uno en el sentido numérico y el hombre es un ser también que quiere comunión con Dios por medio de ser espíritu, alma y cuerpo. Pero Jesús